No, you're not going to shush me. I let you talk. I'm in there watching court and you have me come out here so they can run my ID. I'm in court and I'm sitting and being civil, not making any noise. And I asked you downstairs, was there court today? You told me no. And then you're like, well, it's none of your business. It's public. So it is my business. I can go in there and I can watch. Okay. Just fine. Now it's my turn. El residente de Dakota del Norte, Derek Collier, salía de una tienda local de abarrotes cuando se le pidió que mostrara su recibo. El señor Collier se negó y los empleados llamaron al departamento de policía de Minot para que lo sacaran de la propiedad. El oficial Josh Lund respondió a la llamada y sacó al señor Collier de la tienda. Esta interacción despertó el interés del señor Collier por el derecho y comenzó a asistir regularmente a los procesos judiciales en Minot para aprender más sobre el proceso legal. Finalmente, la curiosidad del señor Collier le llevó a asistir a las audiencias en las ciudades vecinas. Y a principios de febrero del 2020, el señor Collier condujo a la ciudad vecina de Williamston para recorrer su ayuntamiento e intentar ver cualquier procedimiento judicial que se estuviera sucediendo. Al llegar al vestíbulo del edificio, el señor Collier hizo contacto con el agente Royce Crown, que es un oficial de la oficina del comisario del condado de Williams, pero está a cargo de la seguridad del edificio. El señor Collier le preguntó al agente Crown si había algún procedimiento judicial en curso, y el agente le dijo que no había ninguno. El señor Collier continuó en el edificio y comenzó a deambular por los pasillos. Unos minutos después, fue confrontado por el agente Crown, que le informó de que estaba sospechando de su actividad y le dijo que tenía 10 minutos para salir del edificio. El señor Collier siguió entonces hasta la tercera planta del edificio, donde descubrió que se estaba llevando a cabo un proceso judicial y decidió observar el juicio. El agente Crown hizo entonces una llamada al 911. Regional Dispatch. Hey, it's Royce over at the courthouse. Hey. You don't have any officers available to assist me in checking the guy out, do you? Yeah, I do. I've got a really big boy up here, and he's really acting kind of strange, just walking around the whole place, but I feel better confronting him if I had a little backup. Yep, I will send one over there right now. Thank you. Bye. What's going on? How you doing? Good, how are you? So, what's your business here today? Oh, I'm going to look at court. Just look at court? Yeah, that's what I'm doing, sitting in there. Okay, well, What are you sitting there for? I don't know what I'm sitting in there for. That's why I'm asking. You told me there was no court today. This is a court that's got nothing to do with you. It doesn't matter. This is a civil trial. It doesn't So matter why are you what it is. doing it? You can be in there How and come watch you any were court walking you want. around the building and Because I've going never in seen this everywhere? court. I'm from Huh? Minot. Like I was Yeah? telling the lady downstairs. Yeah? Yeah. So you're just wandering around, sitting in a courtroom where you don't know anything that's going Yeah. on? Why can't you? Huh? What amendment is that? The Fourth Amendment? If I I'm don't not know if mistaken? you're, I'm not gonna quote amendments. So I'm gonna go back in here and I'm gonna just sit and wondering, watch. And you're gonna be civil, because if you're not, Did I, then was there's I gonna be in there? problems. Was I in there not being No, civil? I'm just telling you what's I'm gonna telling happen. you. No, I'm telling you what's No, gonna I'm happen. telling you what's gonna happen. No, I'm in there. I'm watching telling you court. what's gonna I'm telling happen. you. Hey, You're gonna hey. go in there, if you're gonna go in there, you're gonna be quiet. Put it on here. Go down here. Aunque la primera enmienda no menciona explícitamente el derecho para asistir a los procedimientos penales, el Tribunal Supremo ha defendido esta noción en el pasado. Primero, un tribunal debe considerar si el proceso o lugar en cuestión han estado históricamente abiertos al público y la prensa. El tribunal reconoce en general que la, cito, tradición de accesibilidad implica el juicio favorable de las experiencias, y se señala en varios dictámenes que ciertos procedimientos que eran públicos en Inglaterra y la América colonial deberían seguir siéndolo hoy. Segundo, el tribunal ha examinado, cito, si el acceso público desempeña un papel positivo significativo en el funcionamiento del proceso en cuestión. Dicho esto, el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre el derecho del público a acceder a los juicios civiles, pero varios estados y tribunales federales inferiores han reconocido que la apertura de los juicios civiles también es necesario para promover la libre participación y la comunicación en una sociedad democrática. A pesar de los fallos de dichos tribunales, los procedimientos civiles pueden cerrarse por diversos motivos, incluyendo la necesidad de proteger la privacidad de las partes, información comercial confidencial o secretos comerciales. Es importante señalar que el Tribunal Supremo no ha reconocido un derecho de acceso público a los procedimientos de menores, que tradicionalmente han estado cerrados al público. Sin embargo, algunos tribunales estatales han permitido el acceso a determinados procedimientos de menores, especialmente si el acusado está acusado de asesinato u otro delito grave. También hay que tener en cuenta que aunque el Tribunal Supremo aún no ha abordado directamente la cuestión de grabar dentro de una sala, la mayoría de los tribunales federales de distrito y de circuito han sostenido que el derecho de acceso a la primera enmienda no se extiende a los dispositivos audiovisuales dentro de la sala. Sir, I let you talk. No, you're not going to shush me. I let you talk. I'm in there watching court and you have me come out here so they can run my ID. I'm in court and I'm sitting and being civil, not making any noise. And I asked you downstairs, was there court today? You told me no. And then you're like, well, it's none of your business. It's public. So it is my business. I can go in there and I can watch. Okay, Just fine. now it's my turn. You came in the building, all right?
You're just walking around. You're going to every Okay, and office you and can't do everything that? for no reason at all. All right, we have security concerns in here. People just don't walk around. I'm not most people. I'm talking now. Remember, it's my turn. Most people don't walk around and go to every office and checking out everything. That is not a normal thing to be done. That is suspicious to me. That's why these gentlemen are here. All right? This is a civil trial. You have no reason really to be in there. There's no reason No to be reason in to there. be in any courtroom, Okay? watching what's going You're on. giving me an attitude whenever I ask you something, then you're going in there. My security concern is that you might start something in there. I've got a full place full of And I'm people. sitting there being civil and quiet, so that your security concerns goes right out the window. I just don't understand why. I don't somebody understand would what your problem is. You're in my building. This For is no our reason. building. This is a No. public building, You're in my not building. your building. It's my building. Public, it's For not your security. building. It is not your building. So quit saying it's my building. You're in my building. It's not your building. Yes, it is. No, it's not. I'm security here, it's my building. It's I'm not your building. responsible for this building. Okay, and So when I'm I came checking on in- anybody that's suspicious. And I'm not suspicious. You are suspicious. Treat me like a criminal when I'm not. When they come back and nothing is due on the record, let's go. Let's go public. No, let's go downstairs. Let's go public Let's right go now. downstairs. All right, let's go. Como se ha mencionado anteriormente en muchos episodios de ATI, es posible que se produzca un allanamiento en los edificios públicos, y los tribunales suelen considerar la propiedad de un estado o municipio como la propiedad del otro para propósitos de allanamiento. Si un tribunal determinara que las acciones del señor Collier eran de hecho sospechosas, entonces es posible que un tribunal lo considere como si estuviera allanando. Dicho esto, el señor Collier dejó claras sus intenciones desde el momento en que entró al edificio. El señor Collier fue llevado abajo por los oficiales y finalmente se vio obligado a abandonar el edificio después de discutir con los oficiales fuera del edificio, y eventualmente dejó el lugar sin mayor incidente. Después del encuentro, el señor Collier presentó una queja contra el agente Cron con el comisario Berlan Kivandi y solicitó copias de las grabaciones de las cámaras corporales y la llamada al 911. Al contactar con él por segunda vez, el comisario Kivandi aseguró que había hablado con el agente Cron sobre el incidente y corrigió su conducta. El señor Collier también contactó con varios abogados con respecto a su interacción, pero no pudo conseguir una representación legal. En general, el agente Crown obtiene una F por mantener un comportamiento hostil y condescendiente durante toda la interacción, sin emplear ninguna medida de desescalada, y por permitir que su ego dictara su conducta. La actitud antagónica del agente Cron no era nada menos que poco profesional, y aunque puede haber tenido una razón legítima para contactar al señor Collier, no hay excusa para que un miembro de las fuerzas del orden pueda entablar una batalla de egos con un ciudadano, especialmente en un pasillo afuera de una corte activa. Si la sospecha del agente Cron se justifica, es discutible, pero su actitud y sus acciones eclipsaron la validez de su parada y destacaron su incapacidad de ejercer su autoridad de forma objetiva. Incluso si la sospecha del agente se hubiera declarado válida por un tribunal, eso no justificaría su comportamiento agresivo o discurso combativo. Los oficiales Flesnes y Licciardi obtienen una C+, porque aunque ellos siguieron ciegamente la lógica del agente Cron al responder su llamada, podría argumentarse que las acciones del señor Collier eran sospechosas y que el agente Cron se reservó la autoridad para sacarlo del edificio. Es difícil culpar a los oficiales por sacar a un individuo de un edificio a petición de la figura de autoridad del edificio, y existe una amplia jurisprudencia para justificar sus acciones. Los policías no son jueces, y solo se les asigna el cumplimiento de su deber en la medida de sus posibilidades, y permitir que los tribunales decidan si sus acciones estaban dentro de los límites de la ley. Dicho esto, los agentes tienen la posibilidad de un grado considerable de discreción en el desempeño de sus funciones, y en lugar de intentar encontrar una solución que favorezca a todas las partes implicadas, optaron por restablecer la paz a expensas de la administración de justicia, privando así al señor Collier de su derecho a la primera enmienda para asistir a un juicio público. Las aguas de la aplicación de la ley son a menudo difíciles de navegar, y es demasiado común que los oficiales eligen la forma más rápida de resolver un problema en lugar de la más equitativa. El señor Collier obtiene una A por permanecer relativamente tranquilo ante las acusaciones del agente Crown, manteniendo un equilibrio entre el cumplimiento de las órdenes de los oficiales y expresar su preocupación por la parada y seguir este encuentro con las acciones legales pertinentes. Como se mencionó anteriormente, la legitimidad de la sospecha del agente Crown es discutible, y si la interacción fuera desafiada, un tribunal tendría que sopesar la validez de la sospecha del agente contra el derecho de la primera enmienda del señor Collier para asistir a juicios públicos. Como se ha demostrado en ATA, es extremadamente difícil preservar la estabilidad emocional al interactuar con los miembros de las fuerzas del orden. Pero el señor Collier hizo un gran trabajo defendiendo sus acciones sin cargarse emocionalmente. Elogio al señor Collier por tomar un interés genuino en el proceso legal y por conseguir mantener la cabeza fría a lo largo de esta interacción.